En palabras de Michelle Bachelet, la violencia contra la mujer en todas sus formas es una violación a los derechos humanos. Quiero informar que en estadísticas de ONU Mujeres muestran que entre el 50 y 90% de las mujeres han sufrido algún tipo o alguna forma de acoso sexual o hostigamiento en el espacio público o en el transporte público. En nuestra ciudad existen 225 denuncias tan solo en los últimos meses de acoso sexual, de los cuales 69 se dieron en el sistema de transporte colectivo Metro y 156 mediante el teléfono de emergencias 066. Las mujeres más afectadas se ubican en un promedio de edad que va entre los 22 y los 36 años, es decir, mujeres estudiantes, jóvenes. El acoso sexual en lugares públicos constituye una práctica cotidiana en la Ciudad de México y las formas que adopta son muy variables, es decir, puede ser ofensas verbales, acoso físico, exhibicionismo, entre otros. Todas nosotras hemos sufrido algún tipo de hostigamiento o acoso sexual en nuestro transporte público o en las calles de la Ciudad de México. O puede ser también en la casa, en las escuelas o en el trabajo. Todos los días hay mujeres víctimas de algún tipo de agresión sexual. Las cifras son alarmantes y estos casos son una manera de informar a la gente y hacer saber que el acoso sexual no es normal. Necesitamos una educación hacia la reacción de las mujeres y una reeducación hacia el actuar de los hombres. Amigas y amigos, la violencia es inaceptable, se puede evitar y la podemos evitar con la información necesaria. Quiero resaltar que desde mis funciones de asambleísta me pronuncio totalmente a favor de la estrategia 30-100. Además, quiero reiterar mi respaldo y total apoyo a los programas y campañas por parte del jefe de gobierno de nuestra Ciudad de México y de INMujeres para prevenir y erradicar el acoso sexual a las mujeres de la Ciudad de México. Pero sobre todo, que se genere una cultura de respeto y de sana convivencia. Se tiene que implementar esfuerzos entre los gobiernos delegacionales y la Ciudad de México y todas las dependencias para erradicar el acoso sexual. Quiero informarles que en estos días estaré presentando un punto de acuerdo ante el Pleno de la Asamblea Legislativa para que en los 66 módulos de los diputados de la Asamblea Legislativa se capacite en materia del silbato seguro a las mujeres que así lo soliciten. Asimismo, solicitaré que se pueda instruir y capacitar al Ministerio Público, policías y personal en cargo de responder al llamado del silbato seguro. Amigas y amigos, el silbato es parte de la estrategia 30-100. Hoy el silbato alerta y rompe el silencio en la Ciudad de México y nos permite a las mujeres transitar libremente y más seguras en el transporte público y en los espacios públicos de nuestra Ciudad de México, poniendo a la vanguardia a la ciudad con propuestas innovadoras que han funcionado en otros países. Agradezco de manera muy atenta la oportuna presentación del programa 30-100 por parte de la doctora Teresa Inchaustegui. Muchas gracias, amigas, por acompañarnos en esta presentación. Muchas gracias, diputada Janet Hernández Sotelo. La suma de las voluntades de diversas instancias de representación política y de gobierno federal,
Gobierno de la Ciudad de México, Asamblea Legislativa, nunca estará de más para prevenir este flagelo y también corregirlo. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres, que dirige la doctora Teresa Inchaustegui Romero, llevar una radiografía de cómo y por qué pasan estas situaciones. Solicito respetuosamente nos dé su mensaje la doctora Teresa Inchaustegui. Gracias. Gracias. Bueno, pues agradecer a la diputada Janet el espacio que se ha creado con este evento para poder también explicar y socializar lo que son estos objetivos del programa. Lo primero que quiero decir es que efectivamente la violencia en contra de las mujeres y las niñas ha sido reconocida por todos los gobiernos signantes de Naciones Unidas a través de la Convención en contra de todas las formas de discriminación en la mujer y la Convención de Belén do Pará como una de las violaciones más fundamentales, más importantes de los derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué? Porque la violencia le impide a la mujer acceder a todos sus demás derechos. Limita su libertad, afecta su salud, la puede llegar a privar de la vida y le impide su desarrollo humano en todos los sentidos. Entonces es un tema fundamental para que las mujeres puedan gozar de todos los derechos, eliminar, prevenir, erradicar la violencia. La atención es obligada, pero el objetivo debe ser la prevención y la erradicación. Es un problema muy profundo, muy arraigado, con muchas facetas. Ha sido definido como un problema multifactorial que obviamente los gobiernos tienen que hacer sus mejores esfuerzos para combatirlo, para prevenirlo y para erradicarlo, pero es un problema social, es decir, es un problema que toda la sociedad en su conjunto debe reconocer y asumir para poder resolverlo. Los esfuerzos de los gobiernos, por muy bien intencionados o por muy bien dirigidos que sean, son limitados si la sociedad en su conjunto no se compromete también con este tema. En el caso de la Ciudad de México, los gobiernos de la ciudad desde hace ya varios años han estado comprometiéndose muy fuertemente con la prevención y la erradicación de la violencia. La Ciudad de México es sin duda la que cuenta con mayores recursos en términos de la infraestructura social con la que se ha atendido la violencia. Y dentro de ese marco, un programa que tiene reconocimiento mundial por haber sido pionero es el programa que se conoce como Viajemos Seguros, cuya enfoque fue precisamente abordar un tema que las encuestas de violencia pusieron sobre la mesa en el caso de la Ciudad de México desde 2007, que las mujeres encuestadas por la encuesta de dinámica de los hogares, que así es la ENDIDE, señalaba que el 70% de las mujeres que viven en la Ciudad de México habían sufrido alguna vez en su vida diversas formas de violencia en el ámbito público. Cuando íbamos a ver en esa encuesta cuántas habían experimentado este tipo de violencia en el último año anterior a la encuesta,
los datos eran también muy sensibles. Se hablaba de hasta 63% de mujeres que decían que habían sufrido algún tipo de violencia. En ese momento se puso en marcha este programa que justamente a partir del 2013, que el jefe de gobierno de la ciudad, el doctor Miguel Ángel Mancera, firma un memorándum de entendimiento con ONU Mujeres para una serie de acciones en favor de los derechos y la igualdad de género, se compromete a incorporar a la ciudad en el marco del programa global de ciudades y espacios seguros y libres de violencia para las mujeres y las niñas. Un programa que fue creado desde 2008 por Naciones Unidas, pero que se pone por primera vez como un programa piloto en 2010. Se trata de un programa multisectorial basado en la evidencia, es decir, en datos estadísticos, en estudios, en diagnósticos sobre la violencia sexual que padecen las mujeres y las niñas en los espacios públicos. Entonces, la ciudad se incorpora en la intención a este programa y a partir del 2014, que se inicia todos los trabajos preparatorios de esta política a través de un diagnóstico financiado por Naciones Unidas, en su mayoría, sobre todo el tema de la violencia, sobre el uso del transporte, sobre los patrones de uso del transporte, sobre la experiencia de inseguridad o seguridad de las mujeres en el transporte y sobre la evaluación también del programa Viajemos Seguras. Para hacer esto, el Colegio de México, en un equipo multidisciplinario, consolidó toda la información estadística disponible, la ENDIRE, la ENVIPE, las encuestas que había también mandado a hacer el Instituto de las Mujeres en su momento, especialmente para el tema, la encuesta origen-destino del transporte y también una serie de estudios sobre las estadísticas delictivas, de incidencia delictiva, haciendo estudios georreferenciales de la violencia y de los delitos sexuales en contra de las mujeres en la Ciudad de México. Esa fue la parte cuantitativa. En la parte cualitativa se hicieron grupos focales con mujeres, con niñas, con adolescentes, con indígenas, se hicieron también grupos focales con operadores de transporte, con trabajadores del metro, con policías, y todo este conjunto de información más la evaluación del programa Viajemos Seguras llevó justamente a este diagnóstico a identificar algunas líneas importantes de trabajo que también se analizó el tema de las agresiones a través de la información que también se tenía a partir de lo que se había consolidado en Viajemos Seguras sobre las agresiones, los agresores en el metro, y sobre todo eso entonces se planteó este programa que señaló que 8 de cada 10 mujeres agredidas en el ámbito comunitario, 6 de cada 10 mujeres no se sienten seguras en la Ciudad de México desde el primer tramo de sus trayectos cotidianos. Es decir, las mujeres en la Ciudad de México, aunque no solo en la Ciudad de México, porque quiero decir que en todo el mundo, y esto lo ha señalado también ONU Mujeres, el tema del acoso sexual en la calle y en el transporte es casi ya una pandemia. Por ejemplo, la propia ONU ha publicado que el 100% de las mujeres parisinas ha recibido algún tipo de acoso en el transporte y en los espacios públicos, y el 43% de las mujeres
en Londres, ¿no? Entonces, este es un tema muy agudo en todo el mundo por el hecho de que las mujeres estamos ganando espacios, saliendo cada vez más y también con mucho más libertades sobre nuestro cuerpo, que se ha ido también incrementando esta cuestión. En los datos del diagnóstico del Colegio de México se señalaba que 6 de cada 10 mujeres sentían esta inseguridad a la hora de salir. 98% había señalado que alguna forma de violencia habían padecido a lo largo de su vida, en sus traslados. Ustedes saben que el conjunto de violencias que las encuestas y los estudios señalan son básicamente las miradas lascivas, las propuestas y groserías sexuales, las persecuciones, los tocamientos, los rozamientos, el exhibicionismo, e incluso en algunos casos también el hecho de que les obstruyan el paso a las mujeres cuando se trata de varios sujetos masculinos, e incluso llegarles a tocar entre todos en los cuerpos, en las calles, en los trayectos, y hasta la violación tumultuaria, ¿no? Entonces, todas estas cosas están en este espectro de la violencia que cualquiera alguna vez ha padecido. Las lesiones también, o sea, porque las mujeres ya también somos agredidas físicamente en la calle, ¿no? Entonces, también se encontró que las mujeres, 8 de cada 10 no denuncian, que hay desconfianza ante las instituciones, pero también hay mucha falta de información. Muchas mujeres consideran que padecer algún tipo de violencia es casi algo de lo cual, por ser mujer, no nos podemos eximir. Tampoco se han sentido muy apoyadas en el proceso de hacer valer su derecho, y en otras ocasiones han tenido también temor a la represalia. Esto para nosotros fue muy importante, y lo digo, y a lo mejor me estoy extendiendo, porque la selección de lo que son las acciones conocidas como la estrategia 30-100 derivan de este análisis, derivan de esta evaluación, y son parte de las acciones que el programa están contenidas en el programa, y que se van a echar a andar como un programa no solo de corto, sino de mediano plazo, porque es uno de los requisitos de ONU Mujeres a nivel internacional. El programa no es un programa seccional, es un programa en el cual las autoridades del gobierno siguiente estarán también comprometidas a continuar. Seguramente lo pueden redefinir el énfasis, pero el compromiso es que sea un programa a mediano plazo, porque bueno, el largo plazo, como decía Keynes, todos estamos muertos, ¿no? Entonces, en este sentido, las acciones están basadas en esta evaluación, y son parte. Fíjense ustedes, voy a ver si pones la de los componentes. Estos 5 componentes son los componentes del programa que efectivamente, como ya han dicho en algunos medios, se presentaron desde el año pasado. Y qué bueno que digo yo, y qué bueno que hay medios, como aquí algunos de los que están presentes, que señalan que este es un programa viejo. Sí, es un programa viejo en el sentido de que es un programa que se viene trabajando. No es una improvisación, no nos lo sacamos de la manga. Hay diagnósticos, hay evaluaciones, hay estudios, está detrás. Y esto creo yo que es algo muy importante a destacar, porque se tiene la idea, y a veces creo que es algo que
que nos pasa mucho en el país, que las cosas que sacamos en los gobiernos se hacen sobre la base de ocurrencias y preferencias y elecciones políticas. En este caso se trata de un compromiso que de 2013 se viene dando seguimiento y se viene construyendo, y por eso, con toda responsabilidad, les afirmo que estamos cuidando cada uno de los pasos que damos. No estamos diciendo que este programa sea la panacea, porque como decía, es un problema grave, estructural, muy arraigado, es un problema social en el que se requiere la participación de toda la sociedad, de los medios, de las empresas, de las escuelas, de las comunidades, de los vecindarios, de las y los ciudadanos. Precisamente en el marco de esta participación están estas acciones de la estrategia 30-100. De cada uno de estos 5 componentes se extrajeron acciones y fue una decisión del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, como una respuesta, no una respuesta oportunista, porque aquí en este país, cuando los gobiernos responden, malo, y cuando no responden, también. No es una respuesta oportunista, es una respuesta responsable y sensible ante el reclamo justo que hicieron las mujeres, que hicimos, porque yo fui de las que marchó, para pedir efectivamente un límite, poner un límite a la violencia en contra de las mujeres y exigir efectivamente políticas asertivas en la materia. De cada una de estas acciones, por ejemplo, del componente Viaja Segura, que tiene todos los elementos de las medidas de seguridad y vigilancia, de reforzar el funcionamiento de los módulos, ahí están en las acciones 30-100. Se dividieron 4 categorías de acciones: de seguridad, de atención a víctimas, de acceso a la justicia y también campañas de comunicación y difusión. En ese sentido, nos han preguntado también por qué la denuncia es un tema importante. ¿Por qué estamos diciendo que en los 30 días, cuando se dio la información, estamos diciendo que la denuncia es un indicador del éxito de la estrategia, ¿no? Si la denuncia es una decisión de las mujeres, cierto, pero ustedes saben que la cultura de la denuncia es débil entre nosotras y entre toda la población, que los resultados de Viajemos Seguras habían dado entre los indicadores anuales entre 280 y 360 denuncias al año. ¿Por qué? Y ahora, en los primeros 30 días, nosotros tuvimos más de 255 y ahorita van aproximadamente como unas 320 denuncias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir 2 cosas, y que son, me parece, 2 cosas que celebrar. Primero, que las mujeres ya no están dispuestas a soportar el acoso. Y segundo, que están encontrando un asidero institucional para plantear su denuncia. Que hay fallas todavía en los mecanismos, que tenemos el escollo de leyes como la que tipifica el acoso, que todavía nos pone una serie de requisitos para su comprobación. Sí, esa es una ley que en los espacios legislativos saben que el acoso está definido como cualquier acto sexual que sin llegar a la cópula provoque sufrimiento
ese parrafito del sufrimiento que alguien colgó por ahí, eso es un escollo. Es como si nosotros tuviéramos que comprobar el robo de una prenda o el robo que sufrimos, o que diciendo que cuánto nos afectó emocionalmente. El robo está solamente en el momento en que se comprueba que se cometió y que la persona perdió, ahí acaba y ahí empieza la sanción. O sea, así tendría que ser de fácil comprobar el acoso. Eso es un trabajo que se está haciendo actualmente, está en las acciones que estamos trabajando. Hay una mesa de organizaciones civiles con expertos e instituciones deliberando sobre cuáles son las mejores formas de plantear esta propuesta. Una mesa que también tiene que ver con la revisión de los protocolos de atención, ¿no?, que está trabajando en esto. Entonces, tenemos acciones de viaje segura incorporados en las estrategias 30-100. Tenemos acciones de camina segura. Todo lo que se informó sobre los 36 CETRANS que han estado, que están en este momento con consignas de videovigilancia por parte de C4 y con monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública. Eso se está haciendo, se está mejorando, se mejoró ya la iluminación en el CETRAN de Tacubaya. O sea, hay un antes y un después en algunos de estos CETRANs con base a las acciones 30-100, y eso son componentes de Camina Segura. En la parte de participación, que es el tercer componente, tenemos, por ejemplo, la cuestión de la aplicación de los dispositivos móviles, pero también el silbato. El silbato es parte de esta estrategia de participación, porque la finalidad del silbato es tanto disuadir cuando una mujer se sienta amenazada o en riesgo de sufrir algún ataque, alguna agresión, y también es una invitación a que la población que la escucha le preste auxilio. Es una invitación para que también la sociedad en su conjunto se concierna, se comprometa, se involucre en esta participación. Y finalmente, el tema de gobierno sensible, perdón, no es finalmente porque todavía tenemos la parte de la campaña, del componente gobierno sensible y cercano, tenemos también una serie de líneas de la estrategia 30-100 sacadas de este componente. Tenemos el compromiso de C5 sobre el videomonitoreo a través de las cámaras y a través de los CETRANS. Se va a hacer también como parte de estas acciones un cambio en la presentación de los lugares en donde están los botones de emergencia. Ahorita todavía los botones de emergencia en donde están las cámaras, en algunas cámaras, son poco visibles. Se va a modificar el tema de la visibilidad para que desde una cierta distancia sean identificables estos botones de emergencia, y eso es parte de la respuesta también de gobierno sensible, porque lo que señala el C4 es que a más tardar en 4 minutos después de tocado el botón de emergencia tiene que estar planteado la respuesta, ¿no? Una patrulla que inmediatamente acuda. Está también el servicio de Locatel Línea Mujeres, que está también dando monitoreo a todas las llamadas sobre cuestiones de acoso.
el tema también del afinamiento de los protocolos de atención de todas las policías, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría, ¿no? El fortalecimiento de la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales, que se ha estado también haciendo durante todos estos días. También el involucramiento de mujeres, tanto en la atención de casos a través de los módulos, que estamos también, bueno, ya se hizo toda una mejora de los módulos, pero estamos también en el compromiso de crecer hasta 8 módulos, además de integrar todos los módulos que están en el sistema de transporte colectivo Metro y de colocar módulos de atención en aquellas estaciones estratégicas que también están en los CETRANS, en Buenavista, en Indios Verdes, también, por ejemplo, en Tasqueña, con el tren ligero y el sistema de transporte eléctrico, Azteca, ¿no? Que también está, y Xochimilco, que son también, en el caso de tren ligero, lugares en donde también se van a establecer módulos de atención. Tenemos también, como parte de esta respuesta, la página de internet vivesegura.cdmx.gov.mx, en donde se pueden levantar denuncias a través del enlace al MP virtual, pero también reportes. Estos reportes, que no necesariamente son para denuncia, son también un vínculo con mujeres y todos los servicios, y con las mujeres que llaman o que ponen sus datos también para darle seguimiento a sus casos, y están aquí. Finalmente, en el tema de la campaña de comunicación, pues también se ha hecho un esfuerzo muy importante por unificar la comunicación y los mensajes de todas estas 13 agencias del gobierno de la ciudad que concurren en el programa. Estamos conscientes de que los recursos que hasta este momento se habían venido erogando en el programa Viajemos Seguras, según una evaluación del BID, que también es parte de toda la documentación con la que hemos evaluado el programa, alcanzaban para que las mujeres supieran de los vagones especializados para las mujeres, pero no de todos los servicios de atención, ¿no? Entonces también aquí estamos redoblando el esfuerzo en comunicación, los recursos, los canales de comunicación, y de hecho a través de ONU Mujeres, que por un sistema pro bono está elaborando una campaña que los expertos en comunicación le llaman de 360, porque va a estar en todo el espectro comunicacional, y que con esa esperamos que primero se conozca mejor el programa, que las mujeres tengan muy claramente identificados sus derechos y los servicios de atención que hay para garantizar movilidad segura, y también para que la sociedad en su conjunto se involucre, y que los varones en lo particular den un paso al frente, todos aquellos que sabemos están a favor de los derechos de las mujeres y por el respeto a la igualdad. Entonces, en este sentido, pues la estrategia 30-100 está completamente anclada en los componentes del programa, y que tenemos también una aplicación que ya muy pronto, para móviles, que ya muy pronto vamos a poder también poner al servicio, y que creo que con todo esto estaremos dando pues una respuesta integral al tema, obviamente sin hacer milagros, porque los gobiernos
no hacen milagros, hacen esfuerzos en donde la sociedad también debe de sumarse. Si alguien me pregunta que si con esto vamos a poner fin a la violencia y vamos a erradicar el problema, pues yo le voy a decir que no, que esto es algo que vamos a ir logrando y que en la medida en que todos estos esfuerzos no solamente se reconozcan, sino que puedan ser agregados, sumados. Estamos aquí para sumar esfuerzos con la sociedad, con las organizaciones civiles, con las escuelas, con todo el que quiera sumarse. Y creo que en esa tarea, pues de verdad estamos más que abiertas para poder hacerlo, y bueno, mucho más con el caso de la Asamblea, que tiene tanto que aportar, tanto en la revisión de las regulaciones, la parte legislativa, el código, la ley misma de acceso a una vida libre de violencia, porque necesitamos también comenzar a trabajar el tema de los agresores, ¿no? De que haya también una progresividad en las penas por la recurrencia en la conducta, porque también tenemos identificado que hay agresores recurrentes, sistemáticos. Y bueno, creo que la tarea que nos enfrenta como gobierno y como sociedad para efectivamente garantizar la movilidad segura, los derechos de la mujer a disfrutar de la ciudad en todas sus versiones, es algo para lo cual estamos seguras de que estaremos sumando esfuerzos. Muchas gracias.